Observé a Ricardo Torres hacer clic en la siguiente diapositiva, mi pulso acelerado mientras mostraba mi análisis de riesgo trimestral a toda la junta ejecutiva. Ahí estaba, 22 años de mi trabajo metódico siendo destrozados sistemáticamente por círculos rojos que destacaban supuestas fallas en mis cálculos. Como pueden ver claramente, anunció Ricardo, con su voz rebosante de preocupación profesional, estas proyecciones se desvían significativamente de los estándares analíticos modernos. Mi nombre es Miguel Hernández, tengo 48 años y hasta ese momento, había construido mi reputación como el analista de riesgo más confiable en patrimonio fiduciario. 22 años demostrándolo, manteniendo a los clientes a salvo durante los choques del mercado, siendo el hombre al que el liderazgo acudía cuando las cosas se complicaban. No era el presentador más llamativo, no usaba palabras de moda como sinergia o transformación digital. Simplemente hacía el trabajo, lo hacía bien y entregaba resultados que mantenían sólida la reputación de nuestra firma. Ricardo hizo un gesto hacia una comparación lado a lado donde mis modelos de riesgo tradicionales se veían muy diferentes de sus elegantes gráficos generados por inteligencia artificial. La sala de juntas se sentía sofocante mientras 8 pares de altos ejecutivos se inclinaban hacia adelante en sus sillas. Permanecí completamente quieto, manteniendo mi compostura de entrenamiento de los marines a pesar de ver desmantelarse ante mis ojos 3 meses de trabajo meticuloso. En el cuerpo, aprendimos a observar antes de actuar, a evaluar el campo de batalla antes de hacer nuestro movimiento. Esto no era diferente. Los patrones de volatilidad que se muestran aquí, continuó Ricardo, señalando mis modelos personalizados de prueba de estrés con un puntero láser, representan completamente mal las condiciones reales del mercado utilizando metodologías obsoletas que, francamente, no tienen cabida en las finanzas modernas. Estamos hablando de enfoques que podrían haber funcionado en la década de 1990, pero los mercados de hoy requieren un análisis algorítmico sofisticado. La directora Sofía Robles se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. El gesto me recordó a mi antiguo oficial al mando cuando estaba a punto de dar malas noticias. ¿Y está usted seguro de esta evaluación, Ricardo? Absolutamente, respondió Ricardo sin dudarlo, su confianza inquebrantable. He ejecutado los números utilizando los algoritmos de inteligencia artificial estándar actuales de la industria. Las discrepancias son sustanciales y preocupantes para una firma que intenta competir en el mercado actual. No podemos permitirnos depender del pensamiento heredado cuando nuestros competidores están aprovechando el aprendizaje automático. Observé en silencio cómo pasaba a la siguiente diapositiva, un complejo modelo de evaluación de riesgos que había creado después de semanas de investigación, trabajando hasta altas horas de la noche mientras mi esposa Elena me esperaba para cenar. La ironía no se me escapó de que Ricardo estuviera criticando un trabajo que había estudiado exhaustivamente, haciéndome preguntas detalladas sobre cada componente solo meses antes. La voz de Ricardo adquirió ese tono condescendiente que había llegado a odiar durante los últimos 6 meses desde que comenzó a posicionarse como el experto en transformación digital de la firma. Lo más preocupante es este modelo de predicción de crisis. Emplea enfoques matemáticos convencionales que generan proyecciones completamente desalineadas con los principios del aprendizaje automático que utiliza ahora toda gran firma. El director ejecutivo Javier Morales cruzó los brazos, frunciendo el ceño profundamente. Podía ver prácticamente mis oportunidades de ascenso evaporándose con cada asentimiento alrededor de la mesa. El puesto de director de riesgos hacia el que había estado trabajando durante 5 años, la validación que finalmente demostraría mi valía en este mundo cada vez más digital donde la experiencia parecía importar menos que los algoritmos. Cuando se aplica retroactivamente al desplome del mercado de 2020, explicó Ricardo, mostrando una diapositiva de comparación cuidadosamente elaborada, este modelo habría perdido por completo el momento de la recuperación. Nuestros clientes habrían sido tomados por sorpresa, perdiendo potencialmente millones mientras los competidores que utilizaban análisis modernos capitalizaban el repunte. Los números que mostraba parecían impresionantes, pero yo sabía que algo andaba mal en su análisis. De hecho, había probado mis modelos contra ese escenario exacto, y habían funcionado mejor de lo que él afirmaba. Pero desafiarlo ahora parecería una desviación desesperada. La directora Sofía Robles negó lentamente con la cabeza. Esto es profundamente preocupante, Miguel. Confiamos en que nos mantendría competitivos. Ya he comenzado a implementar las metodologías adecuadas impulsadas por inteligencia artificial, le aseguró Ricardo con confianza practicada.
Con intervención inmediata, todavía podemos presentar análisis de vanguardia a Banco del Valle la próxima semana. No tenemos que perder a nuestro cliente más grande debido a esta situación. El mensaje no podría haber sido más claro. Él debía liderar la cuenta de Wellington, nuestro cliente más prestigioso, valorado en $3,2 millones anualmente. El ascenso por el que ambos habíamos estado compitiendo sería suyo, junto con el respeto y el reconocimiento que yo me había ganado durante décadas. ¿Y está usted seguro de que estos métodos tradicionales son fundamentalmente defectuosos?, preguntó Morales directamente, su tono sugiriendo que la conversación ya había terminado en su mente. Sin duda, respondió Ricardo, su voz portando la certeza absoluta de alguien que tenía la mitad de mi edad y que nunca había vivido un choque de mercado real. Representan un pensamiento heredado que no tiene cabida en la gestión de riesgos moderna. Francamente, me sorprende que hayamos tolerado este enfoque durante tanto tiempo. Después de 45 minutos angustiosos viendo cómo mi reputación profesional era destruida metódicamente, Robles finalmente se volvió hacia mí. La sala tenía el mismo silencio tenso que recordaba de las reuniones informativas militares donde las carreras pendían de un hilo. Miguel, ¿tiene algo que decir en respuesta a estas preocupaciones? Todas las cabezas en la sala giraron hacia mí como si yo fuera alguna reliquia de una era pasada. Durante toda la presentación de Ricardo, no había emitido un sonido, no había interrumpido, no había intentado defenderme. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba mi respuesta cuidadosamente, de la manera en que mi instructor de instrucción me enseñó a evaluar las situaciones antes de actuar. A veces, el mejor movimiento táctico es dejar que tu enemigo se exponga por completo. Solo una pregunta, dije con calma, encontrándome directamente con los ojos de Ricardo a través de la pulida mesa de conferencias. ¿Puede explicar por qué Banco del Valle solicitó específicamente este enfoque tradicional exacto en su acta de contrato inicial? La sala quedó en silencio sepulcral. La expresión de confianza de Ricardo vaciló por un instante, tan breve que la mayoría de la gente probablemente se lo perdió, pero yo había pasado años aprendiendo a leer caras bajo presión. En los marines, perder ese tipo de microexpresión podría matar gente. Permítanme retroceder y explicar cómo llegué a ese momento, sentado en una sala de juntas viendo a un colega en el que había confiado destruir sistemáticamente todo por lo que había trabajado. La historia realmente comienza 4 años antes, cuando hice la transición del servicio militar a la vida corporativa civil, decidido a demostrar que los valores de la vieja escuela y el pensamiento metódico todavía tenían un lugar en los negocios modernos. Pasé mis 20 años en el cuerpo, sirviendo 2 giras en la Guerra del Golfo antes de usar mis beneficios de la Ley de Beneficios para Veteranos para obtener un máster en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La transición no fue fácil, pasar de las jerarquías claras y la comunicación directa del servicio militar a las políticas sutiles y las reglas no escritas de la América corporativa. Pero pensé que si mantenía la cabeza baja, hacía un trabajo excelente y trataba a las personas con respeto, el mérito hablaría por sí mismo. En patrimonio fiduciario, construí lentamente mi reputación asumiendo las cuentas que otros evitaban, las complicadas que requerían un análisis profundo de los riesgos sistémicos que no podían capturarse en bonitas diapositivas de PowerPoint. Mientras otros analistas se enfocaban en las métricas de rendimiento trimestrales, yo estudiaba los patrones a largo plazo, el tipo de debilidades estructurales subyacentes que podían devastar las carteras cuando los mercados se ponían feos. Mi enfoque no era glamoroso, pero funcionaba. Durante la crisis financiera de 2008, mientras otras firmas fueron tomadas por sorpresa por los colapsos de las hipotecas de alto riesgo, mis modelos de riesgo habían señalado problemas potenciales meses antes. Mis clientes evitaron las peores pérdidas, y mi reputación como alguien que podía detectar problemas antes de que llegaran se convirtió en mi carta de presentación. El trabajo se adaptaba perfectamente a mi personalidad. Crecí en una familia de clase trabajadora en Toledo, donde mi padre trabajó 30 años en la planta de vidrio, enseñándome que el trabajo constante y honesto era su propia recompensa. El ejército había reforzado esos valores, atención al detalle, responsabilidad personal y la comprensión de que las vidas podían depender de hacer las cosas bien a la primera. Ricardo Torres se unió a Patrimonio Fiduciario 2 años después que yo, contratado directamente después de la Escuela de Negocios con una impresionante trayectoria técnica e ideas sobre la revolución de la gestión de riesgos a través de la inteligencia artificial. Desde el primer día, fue todo lo que yo no era, abierto, políticamente astuto y convencido de que los enfoques tradicionales estaban obsoletos. Al principio,
De hecho, respetaba sus habilidades técnicas. La industria financiera estaba cambiando rápidamente, y yo sabía que mantenerme competitivo significaba adaptarme a nuevas herramientas y metodologías. Cuando Ricardo se me acercó durante su primer mes, haciéndome preguntas sobre mis modelos y expresando un interés genuino en aprender de mi experiencia, me sentí halagado. Tienes un conocimiento institucional invaluable, me dijo durante un café en la sala de descanso. Me encantaría entender cómo desarrollas tus escenarios de prueba de estrés. Me abrí con él por completo, compartiendo no solo mis metodologías sino el razonamiento detrás de ellas. Le expliqué cómo había aprendido a detectar señales de advertencia tempranas durante la burbuja de las .com, cómo ciertos patrones de correlación precedían a los eventos de volatilidad importantes y cómo el análisis fundamental tradicional podía mejorar en lugar de competir con los enfoques algorítmicos. Ricardo parecía fascinado, tomando notas detalladas y haciendo preguntas de seguimiento que demostraban una comprensión real. Comencé a ver nuestra relación como una tutoría, el profesional experimentado ayudando al recién llegado talentoso a comprender las complejidades de la gestión de riesgos en el mundo real. En los meses siguientes, colaboramos en varios proyectos más pequeños. Ricardo manejaba la implementación técnica mientras yo proporcionaba supervisión estratégica e interfaz con el cliente. Parecía una asociación ideal, sus herramientas de vanguardia realzadas por mi experiencia en el mercado. Los clientes apreciaban obtener tanto innovación como conocimiento institucional. Pero gradualmente, noté cambios sutiles en nuestra dinámica. Ricardo comenzó a presentar nuestro trabajo conjunto a la dirección posicionándose a sí mismo como el principal contribuyente. En las reuniones, hacía referencia a mi análisis o a mis modelos de riesgo al discutir proyectos que habíamos desarrollado juntos. Cuando planteé esto en privado, él desestimó mis preocupaciones. Somos un equipo, Miguel. Nadie lleva la cuenta de las contribuciones individuales. Lo que importa es entregar resultados para la firma. Lo dejé pasar, suponiendo que el trabajo hablaba por sí mismo y que la dirección entendía ambos roles. Mirando hacia atrás, ese fue probablemente mi mayor error, asumir que todos operaban con el mismo enfoque directo que había aprendido en el ejército. Luego llegó la oportunidad que lo cambió todo, la cuenta de Banco del Valle. Los bancos regionales como Banco del Valle representaban el pan y la mantequilla de patrimonio fiduciario, instituciones conservadoras que valoraban la estabilidad y las trayectorias comprobadas por encima de la innovación llamativa. Cuando pusieron a licitación su contrato de evaluación de riesgo trimestral después de que su firma anterior no detectara varias señales de advertencia clave, se convirtió en el premio más grande del año. La directora Robles dejó en claro que quien liderará con éxito la cuenta de Banco del Valle sería ascendido a director de riesgos, el puesto hacia el que yo había estado trabajando discretamente durante años. No se trataba solo de dinero, aunque el aumento salarial finalmente permitiría a Elena y a mí comenzar a pensar seriamente en la planificación de la jubilación. Se trataba de validación, la prueba de que la experiencia y la competencia constante aún podían triunfar en una industria cada vez más obsesionada con la juventud. Cuando Robles asignó tanto a Ricardo como a mí a la reunión inicial con el cliente, supe que nos estaban evaluando cara a cara. La competencia finalmente estaba abierta, y yo estaba seguro de que mi trayectoria hablaría por sí misma. Los representantes de Banco del Valle eran diferentes a los clientes típicos. En lugar de gerentes junior que buscaban la opción más barata, enviaron a su equipo de liderazgo senior, incluido el Dr. Arturo Soto, su jefe de gestión de riesgos. El Dr. Soto tenía mi edad, un veterano de múltiples ciclos de mercado que había aprendido lecciones difíciles durante crisis anteriores. Estamos buscando enfoques probados en batalla, explicó el Dr. Soto durante nuestra primera reunión. Nuestra firma anterior dependía en gran medida de modelos de inteligencia artificial que se veían impresionantes en las presentaciones, pero no lograron predecir los aspectos únicos de las recientes disrupciones del mercado. Necesitamos analistas que entiendan tanto los fundamentos tradicionales como las herramientas modernas. Sentí que el reconocimiento hacía clic de inmediato. Esto era exactamente lo que ofrecía mi enfoque híbrido, el conocimiento institucional de alguien que había vivido múltiples ciclos de mercado combinado con capacidades analíticas actuales. Cuando el Dr. Soto preguntó sobre mi metodología, le expliqué mi marco para combinar el reconocimiento de patrones históricos con el análisis algorítmico. Las pruebas de estrés tradicionales se enfocan en probabilidades estadísticas, expliqué.
Pero las crisis reales del mercado a menudo involucran averías en la correlación que los algoritmos puros pasan por alto. El juicio humano, informado por la experiencia, puede identificar posibles puntos de fallo que los modelos no detectan. El Dr. Soto se inclinó con interés genuino. Exactamente. Hemos visto demasiadas firmas ser tomadas por sorpresa porque confiaron en las matemáticas sin comprender las suposiciones subyacentes. Ricardo, mientras tanto, parecía cada vez más incómodo a medida que la conversación se centraba en la experiencia comprobada en lugar de los algoritmos de vanguardia. Cuando el Dr. Soto le preguntó sobre su enfoque para la predicción de crisis, Ricardo se lanzó a una presentación sobre las capacidades de aprendizaje automático y el procesamiento de datos en tiempo real que sonaba impresionante, pero se sentía desconectada de las preocupaciones prácticas que Banco del Valle estaba planteando. Después de la reunión, Robles me apartó en el pasillo. Banco del Valle quedó impresionado con sus antecedentes, Miguel. Pidieron específicamente que usted liderara la fase de análisis técnico. Sus palabras deberían haberse sentido como una victoria, pero pude ver el reflejo de Ricardo en el cristal de la sala de conferencias detrás de ella, su mandíbula tensa por una frustración apenas contenida. Felicitaciones, Miguel, logró decir Ricardo. Yo manejaré las comunicaciones con el cliente mientras usted se concentra en el modelado. Haremos un gran equipo en esto. Durante los siguientes 3 meses, me esforcé por desarrollar modelos híbridos que capturaran tanto los patrones de riesgo tradicionales como las dinámicas modernas del mercado. Pasé noches en vela en la oficina, probando mi enfoque contra datos históricos, refinando los algoritmos hasta que predijeron con éxito el 76% de los movimientos significativos del mercado de los 5 años anteriores. Superando con creces la precisión del 59% de los modelos de inteligencia artificial pura en los que se basaba la mayoría de las firmas. El trabajo era técnicamente exigente pero personalmente satisfactorio. Estaba creando algo que tendía un puente entre dos mundos, el conocimiento institucional que había acumulado durante décadas y el poder computacional de la analítica moderna. Se sintió como la culminación de todo lo que había aprendido sobre mercados, riesgo y psicología humana. Cuando Ricardo me preguntó sobre mi progreso durante nuestras reuniones semanales, compartí todo abiertamente. Parecía genuinamente fascinado, haciendo preguntas detalladas sobre mi metodología que interpreté como curiosidad profesional. Lo vi a través de cada innovación, explicando el razonamiento detrás de mi enfoque híbrido y cómo el reconocimiento de patrones tradicionales podía mejorar el análisis algorítmico. Esta matriz de correlación es brillante, dijo una noche, estudiando la salida de mi último modelo. ¿Cómo identificó estas relaciones subyacentes? Estaba orgulloso de explicar mi pensamiento, creyendo que estábamos colaborando como deberían hacerlo los profesionales. Proviene de la experiencia con múltiples ciclos de mercado. Los modelos de inteligencia artificial pura pierden estas conexiones porque no son estadísticamente obvias, solo se vuelven claras cuando se entienden los patrones de comportamiento que impulsan la toma de decisiones institucional. Lo que no me di cuenta era que Ricardo había dejado de compartir mis actualizaciones de progreso con Banco del Valle semanas antes. En cambio, se había estado reuniendo en privado con la directora Robles, construyendo cuidadosamente una narrativa de que yo estaba tardando demasiado y desviándome peligrosamente de las prácticas aceptadas de la industria. Miguel siempre se ha resistido a la innovación, aparentemente le había dicho a Robles durante una de sus reuniones informales. Me preocupa que esté dejando que su ego interfiera con la entrega de lo que Banco del Valle realmente necesita. Estas conversaciones ocurrieron mientras yo estaba concentrado en el trabajo técnico, confiando en Ricardo para manejar los aspectos políticos de la gestión de clientes. En retrospectiva, fue ingenuo asumir que él compartía mi enfoque directo de las relaciones profesionales. Pero mis antecedentes militares me habían enseñado a concentrarme en la misión mientras confiaba en que los compañeros de equipo se encargarían de sus responsabilidades asignadas. Luego vino la emboscada de la presentación 3 semanas después. Ricardo había orquestado la confrontación en la sala de juntas con precisión quirúrgica, posicionándose como el profesional responsable que salvaba a la empresa de mi imprudente experimentación. Había pasado semanas preparando el terreno con la dirección mientras yo me concentraba ingenuamente en la excelencia técnica. Al verlo desmantelar mi trabajo frente al equipo ejecutivo, finalmente comprendí la profundidad de su engaño. Esto no fue un desacuerdo profesional o una falta de comunicación, fue un sabotaje calculado diseñado para eliminarme como competencia para la cuenta de Banco del Valle y la promoción que conllevaba.
Pero Ricardo había cometido un error crítico. En su afán por desacreditar mi enfoque tradicional, había pasado por alto el hecho de que Banco del Valle había solicitado específicamente exactamente lo que yo había entregado. Toda su presentación se basó en la premisa de que los clientes querían soluciones algorítmicas puras, cuando la realidad era precisamente la contraria. Cuando hice mi simple pregunta sobre los requisitos de Banco del Valle, pude ver cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo. Había construido todo su caso sobre una base de mentiras, y ahora la verdad estaba a punto de derrumbar su narrativa cuidadosamente construida. La sala quedó en un silencio sepulcral antes de que Ricardo intentara recuperarse. No tengo conocimiento de ninguna solicitud específica de metodologías tradicionales. El cliente espera un análisis estándar de la industria. Metí la mano en mi maletín con calma deliberada, la misma precisión metódica que había aprendido durante las inspecciones de armas en el cuerpo. Recuperé el documento de contrato encuadernado y lo deslicé a través de la pulida mesa de conferencias hacia el director ejecutivo Morales con el mismo control deliberado que había utilizado incontables veces durante las reuniones militares. Esta es la especificación del proyecto de Banco del Valle. La página 12 describe sus requisitos explícitos para el modelado híbrido que combina el conocimiento institucional con conocimientos algorítmicos, exactamente lo que implementé y lo que Ricardo acaba de pasar una hora criticando. Morales abrió el documento de inmediato, su expresión cambiando de escéptica a intrigada mientras escaneaba las páginas. La energía de la sala cambió palpable mientras otros ejecutivos se inclinaban hacia adelante, sintiendo que la narrativa estaba a punto de tomar un giro inesperado. El equipo de gestión de riesgos de Banco del Valle ha estado investigando enfoques híbridos durante 18 meses, continué, manteniendo mi voz firme y profesional. Lo que Ricardo caracteriza como metodología anticuada es en realidad la base probada en batalla que encargaron específicamente después de que los modelos de inteligencia artificial puros de su firma anterior fallaran durante la reciente volatilidad del mercado. Robles se inclinó intensamente para leer el contrato. Ricardo comenzó a hablar, pero yo no había terminado. El doctor Soto puede confirmar todo, dije, manteniendo contacto visual con Morales. He estado en sesiones de estrategia semanales con su equipo técnico durante todo este proyecto, documentando sus requisitos y refinando el enfoque basado en sus comentarios. Asumí que todos en el nivel de liderazgo estaban al tanto de sus necesidades especializadas. El silencio que siguió fue diferente a la incómoda pausa después de la presentación de Ricardo. Este fue el silencio de los ejecutivos procesando nueva información que reformulaba por completo su comprensión de la situación. Robles cerró el resumen del contrato, su expresión ilegible. Creo que necesitamos hacer una pausa y verificar alguna información directamente con nuestro cliente. Ricardo, Miguel, gracias a ambos por sus presentaciones. El equipo ejecutivo deberá discutir esta situación en privado. Mientras salíamos de la sala de juntas, Ricardo me agarró del brazo en el pasillo, atrayéndome a una sala de conferencias vacía. Su compostura cuidadosamente mantenida se había resquebrajado, revelando la ambición desesperada que había debajo. ¿Qué clase de juego estás jugando?, siseó, su fachada profesional completamente desaparecida. Me hiciste quedar incompetente ahí dentro. Le quité la mano suavemente de mi brazo, de la forma en que me habían entrenado para calmar confrontaciones sin intensificarlas. Simplemente aclaré los requisitos reales del cliente, Ricardo. Los mismos requisitos para los que usted estuvo presente durante nuestra reunión inicial con el Dr. Soto. Ambos sabemos que Banco del Valle nunca aprobaría esos modelos anticuados a largo plazo. Solo estás tratando de ganar tiempo antes de que se den cuenta de lo que realmente has entregado, dijo, su voz adquiriendo un tono amenazante. Hemos discutido tu resistencia a la modernización ampliamente durante los últimos 6 meses. Tu reputación de ser difícil de tratar. Las piezas encajaron con una claridad cristalina. Mientras yo me concentraba en la excelencia técnica, Ricardo había estado llevando a cabo una campaña sistemática para socavar mi credibilidad ante la dirección. Cada reunión informal para tomar café, cada conversación informal había sido orquestada cuidadosamente para construir una narrativa de que yo era un obstáculo para el progreso. Deberías prepararte, añadió con simpatía manufacturada. Incluso si no te rescinden el contrato de inmediato, tu carrera aquí ha terminado. Nadie confía en un analista que no puede adaptarse a las metodologías modernas.
Me dejó allí parado en la sala de conferencias, su zancada segura sugiriendo que todavía creía que sus maniobras políticas prevalecerían finalmente sobre los hechos documentados. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una taza de café, viendo la puesta de sol y pensando en la integridad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la directora Robles: reunión mañana, 9 de la mañana, con representantes de Banco del Valle presentes. La mañana siguiente llegó nítida y clara. Llegué a la oficina temprano, aprovechando el tiempo tranquilo para revisar mi documentación por última vez. Cuando llegó Ricardo, parecía impasible, aparentemente seguro de que su versión de los hechos prevalecería. A las 9 de la mañana en punto, el doctor Soto entró en la sala de conferencias con 2 colegas del equipo de gestión de riesgos de Banco del Valle. La atmósfera se volvió inmediatamente formal y seria. Gracias por convocar con tan poca antelación, comenzó Robles. Necesitamos una clarificación inmediata con respecto al proyecto de evaluación de riesgos de Banco del Valle. El doctor Soto ha aceptado proporcionar su perspectiva sobre los requisitos del cliente. El doctor Soto colocó su tableta sobre la mesa, su expresión grave. Me sentí bastante molesto al recibir ayer proyecciones algorítmicas estándar del señor Torres, particularmente después de la prometedora analítica híbrida que el señor Hernández había estado desarrollando específicamente para nuestras necesidades. La cabeza de Ricardo se levantó bruscamente, el color drenándose de su rostro. Creí que la metodología necesitaba actualizarse para cumplir con los estándares actuales de la industria, dijo Ricardo débilmente. Los estándares de la industria son precisamente lo que contratamos a Patrimonio Fiduciario para superar, interrumpió el doctor Soto con firmeza. Como dejé explícitamente claro en nuestro contrato inicial y en las comunicaciones posteriores, los modelos de inteligencia artificial puros fallaron consistentemente en identificar los patrones de riesgo más críticos para nuestra estrategia de cartera. Robles se inclinó intensamente. Doctor Soto, para ser absolutamente claro, usted solicitó específicamente el enfoque de modelado híbrido de Miguel. No solo lo solicitamos, insistimos en ello como condición para otorgar a Patrimonio Fiduciario este contrato, confirmó. La metodología del señor Hernández se alinea perfectamente con nuestros requisitos de investigación. Cuando el señor Torres envió ayer proyecciones algorítmicas estándar, afirmando que representaban el análisis oficial de Patrimonio Fiduciario, me preocupó que hubiera habido una grave falta de comunicación sobre nuestros requisitos básicos. La sala quedó en completo silencio. La narrativa cuidadosamente construida de Ricardo acababa de ser demolida por el mismo cliente que él afirmaba entender. Claramente ha habido un fallo de comunicación interna significativo, dijo Morales con cautela. Tenga la seguridad, doctor Soto, que Banco del Valle recibirá la analítica híbrida que encargó, entregada por Miguel, quien la desarrolló de acuerdo con sus especificaciones. Después de que el equipo de Banco del Valle se marchó, Robles me pidió que me quedara mientras despedía a Ricardo con un breve asentimiento. Cuando nos quedamos solos, ella suspiró profundamente. Esta situación no tiene precedentes, Miguel. Si Banco del Valle hubiera recibido el análisis estándar que propuso Ricardo, habríamos perdido a nuestro cliente más grande. Hizo una pausa, quitándose las gafas. Le debo una disculpa. Debería haber verificado los requisitos del cliente directamente en lugar de aceptar información filtrada. El puesto de director de riesgos era suyo, efectivo de inmediato. Ricardo fue reasignado discretamente a la analítica interna donde el contacto con el cliente era mínimo. 2 semanas después, se fue a un puesto junior en una startup de tecnología financiera con problemas. La victoria se sintió diferente a como la había esperado, no triunfante, sino silenciosamente satisfactoria de la manera en que siempre se siente hacer lo correcto y bien hecho. La experiencia me enseñó que en la América corporativa, la competencia necesita protección de aquellos dispuestos a manipular percepciones, pero también confirmó algo en lo que siempre había creído, la integridad y la excelencia documentada, cuando se defienden adecuadamente, finalmente prevalecen sobre la maniobra política. Mis modelos híbridos continuaron ofreciendo resultados superiores para Banco del Valle y otros clientes que valoraban la experiencia combinada con la innovación. El ascenso validó no solo mis habilidades técnicas, sino el valor perdurable del conocimiento institucional en un mundo algorítmico. A veces, la respuesta más poderosa al engaño calculado no es la confrontación emocional, es simplemente asegurar que la verdad se haga visible para todos los que necesitan verla.
En un mundo que adora la innovación, el acto más revolucionario es a veces demostrar que la sabiduría ganada a través de la experiencia sigue siendo irreemplazable. Los jóvenes confunden la complejidad con la sofisticación, pero el verdadero dominio radica en saber cuándo los principios simples y probados superan a los algoritmos elaborados.